La realidad es una sola, pero cambia. según quien te la cuente. La realidad la vivís acá. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Ahora, en Radio con Aguante, comienza Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. La relación entre Sigmund Freud y el cine es una historia de contrastes. Mientras él sentía un profundo desdén por el séptimo arte, su teoría se convirtió en la piedra angular del análisis cinematográfico moderno. Freud tuvo una relación distante y casi hostil con el cine naciente. En 1915 describió el cine como un entretenimiento vulgar para parientes incultos que solo se impresionan con lo que ven y tocan, dudando del poder de la palabra, declaró en 1915. En 1925, Samuel Goldwyn le ofreció $100,000 para asesorar una película sobre el amor, pero Freud rechazó la oferta rotundamente. Se dice que solo disfrutaba de las películas de Charles Chaplin, a quien consideraba un genio. A pesar del rechazo de Freud, el cine y el psicoanálisis nacieron casi al mismo tiempo, alrededor de 1890, y comparten una estructura similar. La pantalla funciona como un espacio donde se proyectan deseos y miedos inconscientes. Conceptos como el desplazamiento y la condensación, propios del trabajo del sueño, según Freud, se utilizan para analizar cómo las imágenes cinematográficas crean significado. La teoría fílmica utiliza el psicoanálisis para explicar por qué sentimos placer al mirar desde la oscuridad, conectándonos con el inconsciente de los personajes que aparecen en esa pantalla. El cine ha intentado analizar a Freud convirtiéndolo en protagonista de diversas ficciones. Por ejemplo, en 1962, película llamada Freud, Pasión Secreta, habla sobre los inicios del psicoanálisis y el descubrimiento del inconsciente. Otra película, El caso final, de 1976, una ficción donde Freud trata a Sherlock Holmes por su adicción. Y también tenemos en el año 2011 la película Un método peligroso, que es la relación con Carlos Jung y Sabrina Spielberg. De esto y mucho más vamos a hablar con nuestro invitado Carlos Gustavo Mota, que ya está en el estudio de Radio con Aguante. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Estás escuchando Decime por qué. Lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Hola amigos, amigas.
empezamos a transitar el programa número 35 de Decime por qué, tercera temporada, y tengo que agradecer mucho a varias personas que me han mandado hermosos mensajes por el programa que hicimos el sábado pasado, que hemos estado con Guillermo Sota hablando de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. En este momento se me viene a la cabeza el mensaje de Marta Lewin, de Susana Storch, de Victoria García. En fin, mensajes hermosos que muy estimulante para poder continuar con el programa Decime por qué. Y algo que no me quiero olvidar, que me olvidé el programa pasado, es contarles que la APA, junto con su actual presidente, Mirta Goldstein, y Jorge Catelli, van a estar en la Feria del Libro el día 29 de abril, justamente hablando de inteligencia artificial. El sábado pasado tenía yo el flyer y bueno, con la charla, con la conversación con Guillermo, se me pasó, y ahora comenzando este programa no me quiero volver a olvidar. Va a estar la APA representada por su presidenta Mirta Goldstein, con Jorge Catelli, hablando de este tema, el tema IA, tema tan de nuestra época, en la Feria del Libro. Muy bien, dicho esto, saludo a Marcos Delgado. Hola Marcos, nuestro operador técnico. Y Pablo, bueno, gracias Pablo. Como estás escondido ahí no te veo, entonces no te nombro. Gracias Pablo también por estar en la operación técnica. Muy bien, bienvenido Carlos Gustavo Mota, encantado de tenerte acá en el programa Decime por qué, para hablar de un tema que te apasiona tanto desde hace tantos años, que es el cine. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Carlos Tehuel. Digamos que también hace años que nos conocemos y te felicito por esta tercera temporada de tu programa, que también es escuchada por nuestros colegas y también por otras personas de la cultura, ¿no? Entonces, muy bien con este programa, y es un placer estar aquí contigo, así que con todo gusto creo que vamos a conversar amenamente de esta interrelación de psicoanálisis y cine, ¿no? Exactamente. Bueno, antes de proseguir, voy a presentarlo a Carlos Gustavo Mota, que es psicoanalista y cineasta. Después nos vas a contar entonces qué filmaste. Doctor en psicología por la Universidad de El Salvador, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Argentina de Salud Mental. Bueno, Carlos Gustavo tiene varios libros que ya ha publicado. Hoy vamos a internarnos, a meternos en el libro Las películas que Lacan vio y aplicó al psicoanálisis. Acá lo estoy mostrando, de editorial Paidós. Editorial Paidós. Entonces vamos a trabajar este libro, pero también les quiero presentar otros libros de Carlos Gustavo, Freud y la literatura, también de Paidós. Es decir que Carlos tiene mucho interés en lo que significa el cine, la literatura, que va más allá de lo clínico específicamente. Está muy interesado en investigar todos estos temas,
Y tiene otro libro que se llama Lo irrepresentable. Así es, también de Paidós. No, ese es de la colección Tiqué de la Universidad Nacional de San Martín. Digamos que la dirige Damasia Amadeo. Perfecto. Bueno, entonces ya está presentado Carlos Gustavo Mota y yo quiero cerrar la introducción con lo siguiente. El concepto de lo siniestro es uno de los aportes más influyentes de Freud en el arte y en el cine de terror. Se refiere a esa sensación inquietante que surge cuando algo que debería ser familiar y cercano se vuelve repentinamente extraño y amenazante. Freud analiza la palabra alemana heimlich, que significa hogareño, íntimo también, y nota que tiene una segunda acepción, lo que se mantiene oculto o secreto. Entonces, lo siniestro no es lo desconocido, sino lo familiar que ha sido reprimido y regresa. Es aquello que debería estar oculto, pero que sale a la luz. Este concepto de lo siniestro lo vemos en el cine. Por ejemplo, el doble. La confusión entre uno mismo y otro, y encontrarse con una réplica exacta de uno mismo. Por ejemplo, en películas como Huye o Nosotros. También el concepto de lo siniestro lo vemos en la incertidumbre animado-inanimado. Muñecos, autómatas o estatuas que parecen tener vida o personas que parecen muertas pero se mueven. Esto conecta con la teoría inquietante en la robótica. También lo siniestro está ligado a la repetición, situaciones que se repiten de forma idéntica, como perderse y volver siempre al mismo punto, lo que sugiere una fuerza fatal o sobrenatural. Esto está en la película El Día de la Marmota, sí, claro. ¿No es cierto? Que realmente es siniestra, ¿no? Levantarse y vivir siempre lo mismo. Sí, pero digamos como que el protagonista se las ingenia y sale por una cuestión que podemos hablarla. Perfecto, muy bien. Bueno, prosiguiendo entonces con lo siniestro, también vemos en mutilaciones y fragmentos, partes del cuerpo que parecen tener autonomía, como manos que se mueven solas, lo que Freud vincula con el complejo de castración. Tenemos algunos ejemplos de lo siniestro, por ejemplo, en películas como El Resplandor, ese hotel que es un lugar que debería ofrecer refugio, se convierte en una trampa siniestra donde el padre se vuelve un extraño. Acá me está haciendo seña Marcos. ¿Sí, Marcos? Ah, ok. Que la hoja te tapaba la cámara. La hoja me tapa. Gracias, Marcos. Eso. Muchas gracias. Son las cuestiones de salir en vivo siempre. Así es. ¿No? Bueno, otra película, por ejemplo, El Ángel Exterminador de 1962. La imposibilidad de salir de una habitación familiar genera una angustia siniestra que rompe esa seguridad. Muy bien. También tenemos películas de algunos monstruos que son icónicos de la cinematografía. Por ejemplo, el vampiro. Para el psicoanálisis, el vampiro representa la sexualidad bizarra o perversa que desafía las normas sociales. El hombre lobo representa la lucha interna entre la parte civilizada y nuestros instintos más primitivos, la lucha entre Eros y Tánatos.
Muy bien. Por ejemplo, también el monstruo de Frankenstein, ¿no es cierto?, tiene que ver con el doble. Y lo que está muy de moda últimamente, muy de nuestra época, los zombies y autómatas. Encajan perfectamente en la teoría de la inquietante extrañeza debido a la confusión entre lo animado y lo inanimado. En fin, de todo esto vamos a charlar con Carlos Gustavo Mota. Y primero, antes de entrar, como ya es costumbre de Decime por qué, vamos a escuchar nuestra primera canción. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusín. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Viví, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Bon, venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique, átame, no dar el alma sino a quien me la roba, desayunar en Tiffany's con él y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios, ir por la vida al borde de un ataque de nervios, con faldas y a lo loco, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Difusa, escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto, encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para Entrevista en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel.
después de escuchar a Sabina, Joaquín Sabina, la relación entre la música y el cine, ¿no es cierto? Recordando a Almodóvar. Antes de ya comenzar la conversación con Carlos Gustavo Mota, les recuerdo que pueden mandar algún mensaje o pregunta, comentario, que lo voy a leer en el aire, 156-458-2105. Repito, 156-458-2105. Durante el programa pueden mandar comentarios, preguntas, que lo leeré en el aire. Dicho esto, Gustavo, decime por qué te interesó desde hace tantos años la investigación que venís haciendo con el cine. Qué bueno, ¿no? Me recuerdo que Lacan dice que cuando hay un interrogante en función del por qué, digamos, ese interrogante tiene que ver con el origen, es decir, por qué es la pregunta que generalmente incluso se hacen los niños, ¿no? Exactamente. Entonces, el por qué tiene entonces una temporalidad, digamos, en mi caso, tiene toda una historia, digamos, antes de recibirme de psicólogo, yo evidentemente trabajé en cine publicitario. Trabajé en muchos lados, pero trabajé en cine publicitario durante mucho tiempo, en una productora que hoy no está, que era Contemporáneos, y que la coordinaba, digamos, un famoso productor que falleció el año pasado, Quique Santos, era muy conocido, digamos, trabajaba también con Fisherman, que habían hecho Los días de junio, una película dirigida por Fisherman, y yo estaba ahí en la productora, digamos, con el jefe de producción, en ese momento era Néstor Jones, y yo estaba como asistente primero de producción, y luego estuve como asistente de dirección. Mientras tanto, seguía estudiando, me recibí, empecé a ejercer, y el cine, digamos, yo lo tenía muy incorporado, no solamente por el gusto mismo del cine, sino que había también toda una formación técnica de trabajo también, y con colegas que hoy incluso que son directores, realizadores, son mucho más que asistentes y se dedican a vestuario, sonido, ¿no? Es decir, como que me dio una cantidad de relaciones, y me abrió un mundo, porque el cine es una ventana al mundo, es una definición de lo que es el cine. El cine es una ventana al mundo. Entonces, mientras que como cualquiera, digamos, tiene, digamos, un hobby, yo tuve, digamos, la posibilidad de estudiar cine durante 4 años con José Martínez Suárez, digamos, quien era el hermano de Mirta Legrand, digamos, y que formaba, digamos, y formó a muchos directores actuales, ¿no? A Lucrecia Martel, a Campanella, digamos, a, bueno, muchísimos directores, y eso se llamaba Taller de José Martínez Suárez, el Taller de José, ¿no? Yo todos los jueves a las 11 de la mañana, durante 4 años fui, digamos, y hasta que el último año me dice, bueno, mire, yo ya no le puedo enseñar más nada, dice, usted tiene que hacer un cortometraje. Y bueno, efectivamente hago mi primer cortometraje. Ese cortometraje yo lo presento en Telefe Cortos, y de 752 personas que se presentaron, quedó entre los 100 primeros, después quedó entre los 50 primeros, después quedamos entre los 20 primeros, y finalmente el cortometraje salió tercero, digamos, que fue muy bueno porque así como en las películas se presentaba en un, ¿no es cierto?,
en una especie de cassette que uno tenía que ir corriendo a Telefe, digamos, y creo que fue, si no fui el último, había que depositarlo en un buzón y así lo presenté. Uh-huh. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2004, Ajá. digamos. 22 años. Sí, 22 años. En ese momento y simultáneamente ya estaba la Escuela de la Orientación Lacaniana y yo venía creando ahí, digamos, también como una formalización de la investigación en cine, y efectivamente creo que soy uno de los primeros psicoanalistas de orientación lacaniana que establecen un vector de psicoanálisis y cine. Ajá. Y que la Escuela de la Orientación Lacaniana hace 30 años que yo lo coordino, y que tenemos 2 propuestas siempre en un primer cuatrimestre del año, digamos, lo coordino yo, digamos, con esta interrelación que ubico como con la escritura de psicoanálisis cine, como si fuera una fórmula fantasmática. Y después nos vas a hablar de esta fórmula. Esa fórmula. Y después, digamos, la segunda parte del año se encargan otros colegas de continuar con lo que se llaman las noches de cine en la escuela, ¿no? Pero esta pasión que tenés por el cine, ¿la traes desde chico? Y desde chico seguro, porque, bueno, digamos, con mis padres, primero que íbamos muchísimo al cine. En la época que daban 2 películas. Daban 3 a veces en continuado. Y nosotros vivíamos digamos, en una avenida, digamos, sobre esa avenida estaba el Cine California, digamos, y en ese Cine California mi mamá, mi papá me llevaban al cine. Ajá. Y veíamos 3 películas en continuado, digamos. Yo siempre fui en realidad muy inquieto, un chico muy inquieto y muy lector. Ajá, entonces tenían que entretenerme de alguna forma, y creo que tomaron el significante del cine como entretenimiento y me empezaron a llevar al cine. Y ahí realmente eso fue como un amor a todas esas historias que yo veía, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Digamos, o sea, no solamente estaba la televisión, sino que estaba también el cine, ¿no? Claro, el cine, claro. Porque recuerdo que incluso hasta en la primaria, digamos, aquellos que tenían el mejor promedio le daban entradas para ir al cine. Eso me pasaba en mi escuela, ¿entendés? Ajá. Entonces, también yo tenía entradas que incluso después yo les regalaba a mis compañeros, porque a lo mejor esas películas ya las había visto y iban mis compañeros, ¿no? Mira, bueno. Entonces siempre fui así de hacer lazo social con el cine. El cortometraje, porque quiero terminar esta historia breve, digamos, el cortometraje tuvo como muy buena proyección, porque bueno, la protagonista es María Fernanda Callejón, digamos, entonces ella misma, fue estableciendo, que se llama así el cortometraje, Íconos de qué estará hecho el mañana, que es un interrogante de, digamos, el escritor francés, que lo ubica como un poema, que es de qué estará hecho el mañana, que es Víctor Hugo, ¿no? Ajá. Entonces, y vos ahí estás como director, guionista. Ahí yo hice, digamos, el guión, la realización, y la producción la hizo Néstor Jones, y digamos todo lo que es el color, porque vos sabés que cuando uno filma y va filmando, después hay que empatar, es decir, hay que equilibrar el color en edición, porque si no hay saltos que son muy visibles. Entonces eso lo hizo Jorge Russo, que es un gran colorista actual, colorista de Campanella, de Martel, o sea, digamos, es un súper capo, digamos, Jorge Russo. Bueno, eso llega a Manuel Antín, me recibe Manuel Antín en la Universidad del Cine, y me dice que
bueno, quiere que yo esté en la Universidad del Cine y me beca para hacer la maestría en cine documental. Termino haciendo la maestría del cine documental. Wow. Y el producto de esa maestría es el libro que vos mencionás, que es Lo Irrepresentable, que yo tomo, digamos, la película de Claude Lanzmann, que dura 9 horas, que es la Shoah, digamos, entonces ubico como una imagen así del holocausto, de un genocidio. De los siniestros, justamente. Claro, como cómo podría llegar a representarse Claro. en una... Y bueno, en el caso de Lanzmann lo que hace son entrevistas, él no muestra nada ni de los campos de concentración, nada de eso. Ah, mira vos, claro. Entonces es una decisión de un realizador, ¿no? Es decir, vos estás, estoy de acuerdo, digamos, el cine, digamos, efectivamente toma esta cuestión del ominoso, digamos, pero con este criterio de que aquello que es familiar efectivamente puede devenir en extraño, digamos, que es la clave de Stephen King, por ejemplo, cuando vos citaste The Shining, El Resplandor, digamos, cómo este hombre que no tiene trabajo, digamos, se va con la familia a ese hotel, digamos, y ahí, digamos, porque él en realidad lo que quería, no tenía trabajo, pero él quiere escribir una novela. Sí. Entonces se queda ahí y aprovecha que está por fuera de temporada con la familia en ese hotel gigantesco, digamos, y escribe. Después la mujer, ¿no? Cuando pasa el tiempo, la película es una de mis películas encima predilecta, digamos, o sea, digamos, claro. Entonces la mujer va a ver lo que escribe y resulta que agarra la hoja, digamos, y escribe lo mismo, la misma frase. O sea, tenía como 500 páginas escritas con la misma frase. Bueno, entonces ahí se da cuenta que el marido enloqueció y ahí empieza toda la parte final del Resplandor, ¿no? Que es una persecución a través de un laberinto. El hotel existe. Ajá. Y se filmó en ese hotel. Mira, la verdad que nadie quisiera ir a pasar una noche ahí, digamos. Bueno, qué buen dato. Hacemos un pequeño corte y continuamos charlando sobre la pasión de Carlos Gustavo Mota, el cine. Comienzo de espacio publicitario. ¿Querés mejorar las redes de tu empresa o emprendimiento? En Rompecabezas podés encontrar la solución. Ofrecemos servicios de gestión de redes y community management, publicidad en redes sociales, diseño, fotografía y edición de video. Somos una cooperativa de servicios con más de 4 años de experiencia. Búscanos en www.rompecabezas.com.ar o mandanos un mail a creatives.rompecabezas@gmail.com. Somos Rompecabezas, cooperativa de contenidos. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Decime por qué. Tercera temporada. La historia continúa con más voces que dejan huella. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Estamos de vuelta charlando con Carlos Gustavo Mota sobre el libro que se los vuelvo a enseñar. Las películas que la cambió y aplicó al psicoanálisis. Estamos conversando con Gustavo sobre la pasión que él tiene sobre el cine y todo lo que sabe y escribe, porque sigue escribiendo. Resulta que cuando hicimos el flyer
sobre este programa, yo le puse psicoanálisis y cine. Y Gustavo me dijo, no, sacale el I y pone, hay como un rombito entre psicoanálisis, entre la palabra psicoanálisis y cine. Bueno, Gustavo, explícanos por qué es eso. Bueno, está bien, digamos, son varias cuestiones, ¿no? Porque está bien, resuena la situación de la pasión mía, pero en realidad también, digamos, porque la pasión, viste que incluso hasta Colette Soler en un momento dijo que la pasión es el desencuentro, ¿no? Entonces, yo, digamos, utilizo más la cuestión del deseo. La verdad que, digamos, el trayecto mío en relación al cine ha sido siempre por deseo, así también como psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente cuando, y voy a explicar esta relación que hace años vengo insistiendo en las noches que coordino en la Escuela de la Orientación Lacaniana, ¿no? Es decir, por un lado está el conjunto del psicoanálisis y por el otro lado está el conjunto del cine, que se relacionan con este algoritmo, con este Bell, digamos que incluso Lacan lo utiliza en la fórmula fantasmática, sí. ¿No es cierto? Entonces, y lo pone entre paréntesis, porque, digamos, esa fórmula fantasmática depende de cada uno, es el uno por uno, es el fantasma tuyo, no es el mío, uh-huh. digamos, y no es el de nadie tampoco. Uh-huh. Entonces, acá pasa lo mismo con cuando se investiga esta interrelación entre psicoanálisis y cine. ¿Por qué? Porque si no, la gente tiene la tendencia, porque nos pasa esto a menudo, vamos al cine y entonces uno dice, sí, a mí me pareció tal cosa, a mí me pareció tal otra. Así es. ¿No es cierto? Y a veces el realizador, digamos, lo que hace es ajustarse al guión, digamos. El realizador no quiere decir absolutamente nada, se ajusta al guión y trata de transcribir ese guión a la imagen. Ahora, por supuesto, cada realizador tiene un estilo. No es lo mismo el estilo justamente de Almodóvar que el de Bergman, el de Kubrick, el de Spielberg, digamos. Pero en líneas generales ellos muestran un guión. O Woody Allen, que en realidad lo que hace es escribir, digamos, todas sus películas, porque la mayoría de las películas las escribe él. Entonces, efectivamente, quizás ahí el realizador sí quiere intentar decir algo, pero la mayoría se ajustan a un guión, ¿no es cierto? Entonces, yo prefiero así ubicar como herramientas muy específicas. Es decir, el psicoanálisis tiene las suyas, estos conceptos que pueden ser fundamentales: transferencia, pulsión, inconsciente, repetición. El cine tiene plano, montaje, contraplano, digamos, guión, luz. Por eso, entonces, todo ese tipo de cosas son muy importantes para poder, en todo caso, debatir una película, una realización, y no quedarse con esta cuestión medio imaginaria de decir, a mí me parece que quiso decir tal cosa, ¿no? Entonces ahí yo creo que se desvirtúa incluso. Está bien que la imagen es multifacética, ¿no es cierto? Y a cada uno nos puede, digamos, resonar algo. Eso yo estoy de acuerdo. Pero cuando estamos frente a una obra de arte, toda obra de arte, no solamente una realización fílmica, todo tiene una historia. Entonces lo interesante es ver todo ese contexto que lo que permite es ampliar el criterio de esa película. Digamos. Así la película más mala que haya proyectada generalmente tiene un guión. Sí. Tiene un guión, digamos. Sí. No es como este realizador mítico que se llama Ed Wood, que filmaba como, ¿no es cierto?, como venía la cosa, digamos. No, todos nos ajustamos cuando filmamos a un guión. Y son herramientas específicas, ¿no? Y esa, digamos, para contestarte a tu pregunta, psicoanálisis, ese losange, ese rombo, cine, marca la especificidad de dos campos: el psicoanálisis por un lado,
el cine por el otro. Uh-huh. Y que tienen algún tipo de relación o de vínculo. Sí, porque digamos es el mismo vínculo que se puede tener, por ejemplo, el sujeto, en este caso, con lo que puede ser la pérdida, la falta o lo que sea, la castración para cada uno de nosotros, ¿no? En una fórmula fantasmática. Uh-huh. Es decir, claro. Nombraste algo que me interesa preguntarte, Carlos Gustavo. ¿Te gusta que te llamen Carlos Gustavo? Mi padre se llamaba Carlos, entonces Ajá. era un lío en la casa. Ah. Digamos, mi papá se llamaba Carlos y mi mamá María Rosa. Entonces directamente, cuando yo estaba en casa, digamos, si decían Carlos, nos dábamos vuelta a los dos. O sea, claro. Que entonces empezaron, bueno, a ver, ¿cómo llamamos? Bueno, Carlos Gustavo, bueno, y ahí quedó Carlos Gustavo, que era mi mamá era la única que me llamaba así, digamos, y después, bueno, todos me llamaban Gustavo, obviamente. Claro, sí, Por eso vos... Yo te llamo Gustavo. Sí, yo no tengo problemas Yo te llamo Gustavo. con el nombre, ¿no? Nombraste un concepto que me interesa si lo podés profundizar, el montaje. Es decir, el cine, para que salga el último producto, que es la película, es necesario un montaje. Y también el psicoanálisis habla de un montaje. Y es muy importante, sí, porque el montaje, digamos, en el cine es como, justamente, al tener un guión, a veces el guión te dice que tenés escenas de noche, escenas de día, y a veces esas escenas de noche están casi en el final de la película, y las escenas de día no, o están todas intercaladas. Entonces hay un plan de filmación que justamente se trabaja con el asistente de dirección, con el jefe de producción, con el asistente también de producción, para poder ubicar una escena. Sí. Entonces se filmó esa escena que a lo mejor es la última de ese guión, ¿entendés? Entonces en la mesa de edición se hace el montaje de esas escenas y ahí es en donde comienza a narrarse la historia, digamos. En realidad la historia de una película comienza a narrarse en la isla de edición, digamos. Entonces, vos sabés que no todos los directores tienen la posibilidad de hacer el montaje, lo que se llama el final cut, ¿no? Digamos, son muy pocos directores en el mundo que lo tienen. Spielberg, Woody Allen, Scorsese, porque si no todos se ajustan a lo que la productora, es que la que pone el dinero, efectivamente dice, no, a mí esta película no me gusta, digamos. Entonces vos como realizador no podés hacer nada. En el campo de la pulsión, digamos, ese montaje que Lacan lo llama como un montaje surrealista, digamos, marca efectivamente todos estos pasajes que nosotros a veces conocemos de la pulsión bajo la vía de la definición, bajo la vía de los destinos de la pulsión, digamos, pero que en realidad es algo tan sencillo como comprender que la pulsión es solo tensión y que puede ser tensión en la mirada o en la voz. Entonces, de ahí uno puede decir, por ejemplo, me miró mal, me miró insistentemente, me gritó, qué bajo que habla, digamos. Es decir, bueno, todo eso es pulsional, digamos. Entonces, pues si no la gente queda atrapada en circuitos a veces teóricos y no queda muy claro qué es la pulsión, que es un invento freudiano en realidad. Es un invento freudiano. ¿No? El trip pulsional, ¿no? Sí. Digamos que yo lo relaciono, por ejemplo, en el sueño hay un montaje. Sí, claro. ¿No es cierto? Claro. Es decir, experiencias vividas, el resto diurno, como lo llama Freud. Bueno, todo eso configura un montaje y que sale el sueño final, digamos. Y hay algo que es muy importante, porque vos hablabas en el inicio del programa de la condensación y el desplazamiento, pero hay otro criterio freudiano que es el de la figurabilidad.
Es decir, que las leyes de lo inconsciente no son solamente la condensación y el desplazamiento, sino que también es el concepto de figurabilidad, que es el que nos permite soñar en imágenes. Exactamente. Soñar en imágenes. Ahí está entonces la figurabilidad de lo que es el producto final de un trabajo de montaje en la película y un trabajo final donde se representa el sueño, ¿no? Como consecuencia de ese montaje también. Sí, aparte de todo lo que cuando vos estás filmando, ya como realizador, digamos, tenés totalmente dificultades todo el tiempo, digamos. Las dificultades son fundamentalmente el dinero, porque el cine es caro, digamos, por eso me da pena todo lo que sucede con el tema del Inca, que quizás sí, efectivamente hubo desajustes presupuestarios, pero que es necesario que el Inca exista, porque si no, un realizador no puede llevar a cabo... Un realizador joven, digamos. Claro, que está no como yo, digamos, pero un realizador joven necesita, digamos, de un apoyo del Estado para que pueda efectivamente llevar a cabo una hazaña visual, porque hoy digamos, no importa, dice, sí, porque hoy se puede filmar con un iPhone. Es cierto que se puede filmar con un iPhone, pero digamos, vas a filmar digamos, un producto que no es el que de alguna manera podés hacerlo si tenés atrás toda una infraestructura presupuestaria. Exactamente. Bien, hacemos el último corte en la conversación tan placentera con Gustavo Mota sobre cine. Decime por qué. Tercera temporada. Nuevas voces, nuevas preguntas, nuevos debates. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Bien, entramos en el último tramo en esta charla tan apasionante sobre cine y psicoanálisis. Bueno, Gustavo, está quería preguntarte y que podamos... ¿Cómo fue el libro? ¿Cómo fue este libro, las películas que Lacan vio y aplicó? Acá lo estoy mostrando, que nos hables de este libro. El libro surge, digamos, justamente yo les decía, y a todos los que nos están escuchando, que el ciclo de cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana de alguna manera empezó con una película que era del interés de Lacan, que es de Luis Buñuel y que se llama Él, ¿no es cierto? Entonces, esta película, el propio Lacan le decía a los alumnos en Santán que si querían saber todo acerca de la neurosis obsesiva, leyeran El hombre de las ratas, el ensayo freudiano, pero si quisieran saber todo acerca de la paranoia, efectivamente vieran la película Él. Entonces, lo interesante es la composición del lugar, porque la película es de 1952, imagínate. Buñuel es amigo de Lacan, digamos, y Lacan, para poder proyectar esta película, no era que iba con un DVD o con un pendrive, sino que iba con las 8 latas de 35 milímetros, o sea, era toda una tarea. Si no la llevaba él, seguramente la llevaría a la Cinemateca Francesa, pero para proyectar era todo una situación complicada. La película, Él tiene mucho éxito porque en realidad está basada en un caso real de la escritora que se llama Mercedes Pinto, y muestra efectivamente toda la cantidad de pasajes que en brote tiene una paranoia. Es muy interesante. Ahora, eso, se proyecta en la escuela de la orientación lacaniana, que en ese momento estaba en la calle Callao, y bueno, fue
increíble. Fueron como más de 100 y pico de personas en ese lugar. Y ahí empezó a crearse el tema de este ciclo de cine. Y se me ocurrió que podíamos proyectar todas las películas que él había visto, digamos, que Lacan había visto, y que figuraban en sus obras escritas o en el seminario. En los seminarios. Entonces, yo empiezo a hacer una investigación y antiguamente había 13 películas más conocidas, y de esa investigación, que me llevó bastante tiempo, son 23. Uh-huh. Entonces fui buscando incluso inferencias que aparecen, por ejemplo, en el seminario 8, cuando dice Los blancos y negros de Visconti. Uh-huh. Y la única película blanco y negro en Visconti es Rocco y sus hermanos, ¿entendés? Entonces habla de las ratas que aparecen en la lavandería, y efectivamente hay una escena de Rocco y sus hermanos que aparece eso. Entonces, ese tipo de inferencia era, digamos, una atenta lectura de la obra de Lacan, tanto en escritos como en seminarios. Por ejemplo, Las curvas agujas de Buñuel. Se refiere también a la película Él, porque en un brote el personaje, que se llama Francisco, quiere agarrar una aguja de colchonero curva para coser los labios de la vagina de la mujer, por una cuestión que le agarró un arranque de celos. Entonces, este tipo de cosas no son directas. Por ejemplo, también habla de Rififi, y entonces aparece la película Rififi, es decir, como también cuestiones culturales, claro, que Lacan de su época. Entonces hay como un clasicismo en toda la obra de Lacan, así como la de Freud también, ¿no? Es cierto lo que vos dijiste al principio, Freud igual moría por ir a ver a Chaplin, no es tan inerte con el cine. Sí, le encantaba. Entonces, cuando él va a la Universidad de Clarks, lo llevan a verlo a Chaplin, digamos, y Chaplin en ese momento se van, o sea, se desencuentran. Se desencuentran. Y después a él le proponen efectivamente, estos $100.000. $100.000 era una fortuna en ese momento. Claro. Y él dijo que les parecía que iba a ser ridículo, porque querían establecer las 5 conferencias de la Universidad de Clarks, llevarlas al cine. Entonces él le parecía que era ridículo, y la que de alguna manera tenía cierta hostilidad más al cine era su hija, Ana. Entonces Ana, en algún punto, porque Ana estaba muy encima del padre. Vos sabés que ahora se me vino el recuerdo, esto que decís, de Estados Unidos, que el cuñado de Freud, el hermano de Marta, es el que comienza en Estados Unidos con el tema de la publicidad. Claro. Claro. Cómo estaba ligado ya. Bueno, hoy en día los descendientes de Lucian Freud, digamos, el nieto, ¿no es cierto?, que es pintor famoso. Claro. Bueno, el descendiente de Lucian Freud en este momento está trabajando en una productora de cine publicitario. Mira. Que es un Freud. O sea que lo que él rechazó, retornó. Sí, lo que pasa es que no sé si lo rechazó del todo, digamos. Era, digamos, como cualquier persona. Es como si te ofrecieran hoy hacer a lo mejor un programa de psicoanálisis con inteligencia artificial. Entonces vos decís, bueno, sí, lo puedo hacer, pero podés tener tus reparos. El único que lo hace acá en la Argentina es Pergolini, con Otro Día Perdido, pero fíjate que lo que hace a veces de inteligencia artificial lo ubica en las publicidades o en un sector que están trabajando como 2 meses para hacer eso, digamos. No es sencillo hacer inteligencia artificial y un programa. Claro, claro.
Bueno, la verdad que es apasionante, es para que vengas otra vez, Gustavo, Está bien, gracias. y sigamos charlando sobre cine. Antes de terminar, sé que estás muy metido en algo nuevo, que es la creación de una escuela de psicoanálisis, y me interesaría que en estos minutitos puedas contarnos brevemente. Estamos con Cintia Huila y Silvana Zacaro, que yo las conocí a partir de un programa que conduzco, que se llama Mega Cinépolis, y que efectivamente va a salir a lo largo de este año, pero a mitad de año en adelante. Cintia, digamos, y Silvana tienen un grupo de estudio clínico. Me gustó muchísimo eso, solamente hablan de clínica y a partir de ahí conceptos teóricos. Entonces, se constituyó a partir de ese vínculo con Cintia y una relación que yo tengo siempre con la Alianza Francesa. Creamos una escuela clínica, es como muy ribombante, tiene más nombre que estatuto todavía, pero se llama así, Escuela Clínica de Psicoanálisis, y todos los miércoles nos encontramos, cada una vez por mes tenemos algún invitado especial. El 22 ahora de abril viene Felipe Piña a hablar de su último libro, el 76, y es una experiencia abierta a todos, que pueden participar incluso de cualquier institución analítica, digamos, porque si no queda también muy sesgado eso, ¿no? Porque a veces yo soy miembro de la escuela, entonces van a decir, ay, no, porque es elitista y a veces las tonterías que pueden decir de una institución, pero bueno, hay gente de la APA, digamos, que viene, digamos. Está Mirta Iwan, que a lo mejor la conoces. Por Mirta. supuesto. Bueno, Mirta viene ahí perfectamente y vienen de otras instituciones. Y la verdad que la pasamos bien todos los miércoles hablando de los pacientes. No es una supervisión, no es una supervisión. Perfecto. Es la presentación de un caso clínico y a partir de ahí estamos con eso. Buenos Aires sigue en Buenos Aires naciendo escuelas psicoanalíticas, es increíble, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, Gustavo, vamos a escuchar la última canción del programa y después nos despedimos. Bárbaro. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá. Ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé dónde puse el otro pie. En el país de no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Estás escuchando Decime por qué, la curiosidad hecha radio. Decime por qué, tercera temporada, el programa de Carlos Tehuel.
En el país del no me acuerdo, María Elena Walsh. ¿Por qué? ¿Por qué elegí esta canción para terminar el programa de hoy con Gustavo Mota? Es la canción que eligió Luis Puenzo en la historia oficial, para justamente mostrar en qué país, cómo estábamos viviendo en ese país tan infantil y donde pasaba una tragedia, la peor tragedia de nuestra Argentina. Entonces elegí esta canción como un homenaje justamente a la película, la historia oficial y a Luis Puenzo. Gustavo Mota, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer, un gusto muy grande charlar contigo sobre este apasionante tema, el cine, que tanto te gusta y que tanto investigas. Así que ojalá que pronto vuelvas a estar y que sigamos conversando. Yo te agradezco mucho y realmente me parece muy importante esta canción porque efectivamente lo que, digamos, los argentinos debemos tener siempre presente no es solo el ejercicio de la memoria, sino el ejercicio de una memoria activa. Pues si no, con recordar y no hacer nada, no pasa nada. Coincido totalmente. Memoria activa, así es. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado. Que tengan todos una muy buena semana. Muchas gracias. Decime por qué. Tercera temporada. Nuevas voces, nuevas preguntas, nuevos debates. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Radio con